Bienvenido, bienvenida a Asegurarte, el primer podcast de habla hispana por y para los mediadores de seguros. Yo solo tengo un propósito y es por el que yo estoy aquí. Y es el siguiente, que cualquier persona del mundo, cuando quiera hacer un seguro, siempre elija a un mediador de seguros. Queremos romper el antiguo paradigma de la mediación de seguros. ¿Cómo? Con contenidos de alto valor. Contenidos en marketing, en ventas, en cierres, en el mundo empresarial y mucha mentalidad. Luego tengo un claro propósito, que es el siguiente, que cualquier contenido que yo te dé en el podcast Asegurarte te aporte un valor inmediato, que tengas resultados, eso sí, siempre y cuando tú lo implementes, ¿de acuerdo? Y recuerda, estamos aquí para aumentar tu fidelización, aumentar tus comisiones, pero lo mejor de todo, aumentar tu felicidad. Una cosita antes de irme, hay una cosa que se llama la ley de la reciprocidad. Yo quiero que esto sea recíproco, quiero que tú interacciones conmigo. ¿Por qué? Porque me motivas a seguir, me ayudas a estar activo. Si no veo movimiento, pues a veces me apago un poquito. Necesito que me des mucha caña, que me digas lo que piensas, si te parece bien, si te parece mal. Es decir, que interactúes conmigo. Las personas que estamos aquí intentando dar el mayor valor posible, sobre todo en defensa de nuestra gran profesión y tan bonita como es ser un mediador de seguros, pedimos al menos que nos deis un poquito de reciprocidad. Así que ahora, sin más, adelante, nos vamos al episodio de hoy de Asegurarte. Asegurarte, episodio 122. Hola, crack, ¿cómo estás? Hoy estoy súper contento porque tengo de invitado a una persona que en su día yo me hizo una formación espectacular y que estoy muy agradecido, que aparte me ha ayudado mucho durante estos años, y he flipado con una cosa que no lo voy a decir ahora porque se la voy a poner también al invitado, bueno, lo digo ya, que es Antonio Fabregat, y como que yo he flipado en colores, no lo voy a decir ahora mismo, ¿vale? Y simplemente os pido que prestéis mucha atención porque lo que viene hoy yo creo que va a ser muy positivo y muy potente tener ese expertise para tu día a día como mediador de seguros y también para tu vida personal. No te lo pierdas porque te presento ya a nuestro invitado de ahora, que es Antonio Fabregat. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas a todos, Rafa. Muchas gracias por invitarme y un placer estar aquí en este podcast. Me apetece mucho esta entrevista. Pues muy bien. Mira, estaba diciendo ahora que yo flipaba, ¿no? Entonces, cuento un poquito de la historia. Yo leí un libro, ¿vale? Un libro que se llama Convence y vencerás, ¿no? De Antonio, y leí ese libro y dije, joder, ¿esto qué es? Me mola, porque era cuando yo cambiaba a ser mentor, de ser corredor, yo me enganché con esto de ser mentor y digo, si tengo que hablar en público o me contratan o lo que sea, tengo que tener un poco de fondo, ¿no? Y yo lo que me hice, y yo contacto con este loco y me voy. Y contacté con ellos, con su empresa y con él, y me fui a Madrid 2 días y me formé. Y mira lo que he encontrado, ¿vale? ¿Qué es lo que he flipado? El certificado. Pero mira lo que yo alucino, la fecha, 2018. Sí. 7 años. Parece que fue ayer. Y yo, joder, te lo digo sinceramente que lo tengo súper fresco, ¿eh? Como si fuera ayer, te lo digo sinceramente. Y digo, voy a mirar qué año es. Y la carpeta que tenía tu contrato y todo de la formación y tal, he encontrado el diploma. Digo, hostia, y miro, digo, 2018. Digo, joder, me he quedado flipado, ¿vale? Y ahora os pongo también, mirad, este es su libro, Convence y vencerás, que os lo aconsejo sinceramente, porque para mí ha supuesto un antes y un después en este mundo que yo desconocía y realmente es muy potente, aparte de una persona de éxito como ha sido y sigue siendo Antonio, ¿no? Yo tengo aquí un poquito un poco tu perfil, ¿no? Y tu historia. Dime si me dejo algo, lo vais leyendo para no dejarme nada. Seguro que no. Actualmente eres abogado en Garrigues y eres socio fundador de Train and Talk, ¿vale? De tu empresa de oratoria. Has sido profesor de oratoria, no sé si todavía lo sigues siendo. Sí, en algunos sitios. Sí. Algunos sitios. Y también tienes MBAs, universidades, eres ponente habitual en múltiples foros de comunicación, estás entre los 5 conferenciantes en Thinking Heads, eres autor de los libros Convence y vencerás y Debatir bien, una asignatura pendiente. Perfecto. Y también tus logros, campeón del mundo de debate en inglés en el 2018, campeón del mundo de debate en castellano en 2017
y 4 veces mejor orador del mundo en habla hispana e inglesa. Es brutal, ¿no? Ese es el resumen, sí. ¿Me dejo algo o has hecho alguna No, cosita está para que esto está salga? perfecto, Rafa. Vale, muy bien. Me gusta mucho hacer cosas, ese es el resumen. Eso es. ¿Actualmente haces ya debates o ya estás metido en la abogacía totalmente? Bueno, ahora dedicación en plena abogacía y bueno, la empresa que mencionabas, a Train Talk, Sí. formación en comunicación a profesionales. Perfecto. Pues mira, yo hoy, como te había comentado antes de empezar la entrevista, quiero enfocarla en el sentido de que la oratoria, saber hablar en público, está muy bien cuando quieres hacer un debate para un político, para una persona que hace una conferencia, pero también en el día a día nos puede servir para conseguir nuestros resultados en lo que estemos buscando, incluso para negociar con nuestros hijos, ¿no? Cuando Así queremos es. que haga la cama, por ejemplo. Entonces, porque hay mucho tema persuasivo y tal, porque creo que tú me lo vas a contar hoy. Y yo quiero enfocarlo por ahí, ¿te parece bien? Perfecto. Pues muy bien, vamos a ir al grano entonces. Tú has ganado varios campeonatos, has hecho muchos debates, has sido profesor, pero tú o sea, en algún momento te has dado cuenta que ese mundo de la oratoria servía para vender. Bueno, sí, yo creo que la oratoria, cuando lo vemos o cuando lo escuchamos así como una palabra o como un campo o una ciencia, nos parece una cosa extraña, ajena a veces, si quieres, o una cosa propia del Parlamento, de los políticos. Pensamos en grandes nombres, ¿no? Pensamos en Adolfo Suárez, pensamos en Barack Obama, pero la oratoria, o si quieres, por desmitificar un poco de lo que voy a hablar, el hablar bien en público es una cosa que está en nuestro día a día, que está, como tú decías, cuando tenemos una discusión con nuestra mujer, con nuestro marido, con nuestro hijo, con nuestros familiares, para saber qué hacemos en un día festivo. Cuando discutimos con nuestros amigos, con nuestros jefes, con nuestros clientes, cuando negociamos, ¿no? Entonces, el hablar bien es una cosa consustancial al ser humano. Somos un ser social, que nos relacionamos, que interactuamos con otros y en esas interacciones, pues tenemos que presentar nuestras ideas, tenemos que explicar nuestras preferencias. Y justo ahí, cuando tenemos que explicar por qué algo que pensamos es mejor que otra cosa, o por qué algo que pensamos no es peor que otra cosa, es cuando entra en juego la capacidad de exponer las ideas en orden, la capacidad de desarrollarlas con un puntito más de profundidad, de empatizar con lo que pueda pensar el otro y entender cómo puede conjugar tus ideas con las necesidades de la otra persona. Eso es la oratoria. Entonces, en el día a día de una persona que se dedica a la interacción con terceros, con otros, ya sea médico, ya sea ingeniero, ya sea arquitecto, ya sea mediador de seguros, es una herramienta sustancial. Porque ser bueno, netamente bueno en lo que haces, no implica saber contarlo, saber comunicarlo, saber interactuar con otros. Entonces es una skill que es transversal a cualquier disciplina y que lo que hace, por ponerlo en una frase, es empujarnos más lejos. Con la base que tenemos, con la capacidad que tengamos, con el contenido que tengamos, la capacidad de comunicar bien nos lleva un pasito más lejos, permite que otros lo entiendan. Entonces, bueno, yo a lo largo de mis años, llevo, pues creo que ya son 15 años o 13 años con la empresa, pues he visto que efectivamente la comunicación es algo súper transversal, que sirve para cualquier persona, porque todos nosotros, en nuestras profesiones, pero también en nuestro día a día, necesitamos comunicar, necesitamos hacernos entender y muchas veces necesitamos hacerlo de forma persuasiva. Así que efectivamente, pues es algo que es consustancial, ¿no? A cualquier persona, con independencia de cuál sea su profesión. Muy bien, muy interesante. Y hoy en día hay muchos influencers, ¿no? Que sobre todo en las redes sociales y tal, ah, también están comunicando realmente, quieren llevarse el gato al agua, está claro. Quieren conseguir sus objetivos, que ya más o menos sabemos los que son. Pero ¿qué Los hay. diferencia? Perdón. No, no, perdón, debe decir que hay algunos muy buenos y como en otros sitios, pues otros no tan buenos comunicando. Vale. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un buen orador y un influyente? Bueno, es que en realidad tampoco hay tanta diferencia. El proceso de comunicación tiene tres partes. El orador, el mensaje y el receptor. Súper simplificado. Todos estudiamos en el colegio que había otras cosas, el canal, el código y el contexto. Súper simplificado tenemos esas tres cosas. El emisor tiene una serie de cosas que puede controlar el orador. Su contacto visual, mira, no la cámara en caso de comunicación telemática, su tempo, su cadencia,
su forma de expresar las cosas. Ese conjunto de cosas, el orador, es lo que está en el control de la ejecución del mensaje. La segunda cosa es el mensaje, el contenido que transmitimos. Ese contenido tiene que estar a su vez adaptado a la tercera cuestión, que es el receptor, que tiene unas necesidades, que tiene unas inquietudes, que tiene unas preferencias. Si el mensaje está bien adaptado a ese receptor, pues llega más, impacta más, conecta más. Entonces, al final, esos influencers de los que hablas no dejan de ser también comunicadores, solo que por otro canal, que es el canal de las redes sociales, como hay comunicadores también en podcast, como hay comunicadores en muchos otros contextos. Al final, alguien que quiere transmitir su mensaje a terceros, da igual cuál sea el canal concreto, está comunicando, y esos son los tres grandes elementos que tiene que controlar. Ser capaz de entender quién es su receptor y cómo impacta eso el mensaje, ser capaz de construir el mensaje alrededor de ese receptor y no en el aire, y después controlar los factores propios como comunicador, como emisor del mensaje, para ser más persuasivo en ese proceso comunicativo. ¿Qué papel crees que juega la técnica en lo que acabas de decir? La técnica es importante, tener una buena base, tener una buena formación, de saber los pasos que dar, los cambios de todo esto. En la técnica yo creo que influye para ser un buen orador, ser un buen influyente o las dos cosas a la vez, que se puede conseguir, ¿no? Pues influye muchísimo. Al final, todo el mundo por la experiencia vital que ha tenido, pues tiene unas circunstancias que le hacen más o menos extrovertido, que le hacen tener más o menos confianza cuando se expone a comunicar, pero esos son solo el punto de partida. Eso es, por poner una analogía, como correr una maratón. Tú puedes salir del kilómetro 0 o puedes salir del kilómetro 10. La gente extrovertida que no se pone nerviosa y que está acostumbrada a comunicar en público, pues sale del kilómetro 10. Pero todavía tienen que recorrer 32 más. La gente que es introvertida, que tiene nervios, que a lo mejor tiembla cuando se enfrenta a una audiencia, no es que no pueda llegar al 42, es que tiene que salir del 0. Pero con tesón, con ahínco, con poner en práctica las técnicas necesarias, ese camino se puede recorrer igual. Y un buen orador no se nace, uno se hace. Es verdad que hay gente que tiene talentos y dones naturales que le hacen estar mucho más capacitado a priori, pero ese camino se puede recorrer en cualquier circunstancia a la que se parta, y la técnica, el aprender los pasos necesarios para controlar esos tres elementos que refería, es fundamental, tanto para los oradores que tienen ese talento como para los que no lo tienen y simplemente pues tienen que poner esfuerzo y tesón de su parte. Hay una frase que me parece que lo resume muy bien, la escuché, no me acuerdo ya dónde, pero el crédito porque no es mía. El esfuerzo también vence al talento cuando el talento no se esfuerza. Entonces, si hay un orador que tiene mucha confianza, mucha capacidad, pero no se prepara lo que va a decir, no estudia de cara al proceso comunicativo, no piensa quién es su receptor y simplemente toca de oído, al final, a la larga, lo hace peor y su resultado es peor que alguien que ha puesto ese esfuerzo, que se ha trabajado la intervención y que ha preparado aquello que quiere comunicar. Perfecto. ¿Cuál crees que es el error más común que cuando alguien intenta convencer y lo único que hace es aburrir? Pensar en sí mismo me parece que es el mayor error. En un proceso comunicativo las cosas no van de ti. Y está muy bien que a ti te gusten más algunas cosas de tu mensaje. No, mira, es que yo he pensado decir estas 3 cosas. Ya, pero eso es muy poco importante para la gente que te va a escuchar. Pongo un ejemplo. Imaginaos que estamos en un proceso de venta en el que alguien está en un concesionario y quiere vender un Volkswagen Golf. Y llega allí un chico de 24 años a comprar el coche y le dice, mira, este coche es un coche muy seguro. Y eso es verdad. Es la verdad. Ese coche seguro que es muy seguro, ha pasado no sé cuántos test, ha recibido no sé qué premios. Pero ese receptor, el receptor de 24 años, no es lo que le importa. No está en su escala de prioridades arriba. Si esa persona tuviera 45 años y 3 hijos a los que llevaba al colegio todas las mañanas, eso sería súper importante. Entonces, pensar en ti mismo significa, cuando construyes tu mensaje, no acordarte de que tú no comunicas para sentirte mejor, ni comunicas para que cuando te vas a la cama digas, ojo, el que viene habla hoy. Comunicas por un motivo, probablemente o informar a alguien de algo o persuadir a alguien de algo. Y si quieres hacer eso,
persuadir a alguien de algo o informarle, tienes que ponerte en su piel. Esa persona a la que me dirigir, ¿qué le inquieta? ¿Qué le importa? ¿Qué le duele? Ese tipo de cosas son las que tienen que definir y no al revés la construcción del mensaje. Las cosas que cuentas y las que no cuentas. Y si alguien tiene la sensación de, joder, ¿qué chapa me está dando a alguien? Normalmente es porque le están hablando de cosas que no le interesan. Entonces, primer paso para comunicar bien, pregúntate quién es tu audiencia, qué le inquieta, qué le duele, qué le importa, y a partir de esas respuestas de quién es mi audiencia, construye un mensaje que sea dentro de lo que tú quieres contar, más adaptado y atractivo para ese público. Me encanta que hayas dicho eso porque yo doy mucha caña, llevo ya un par de años o más con el tema de que hemos de estar en la mente de la persona que queremos hablarle o venderle o lo que sea, ¿no? Hemos de pensar desde él y hemos de investigar qué es lo que desea. La gente solía hablar de necesidades, pero yo hablo de deseos. Cuando eres capaz de encontrar su deseo es cuando tu palabra cambia, ¿no? Para que él se fije, para llamar su atención. ¿Vale? Eso es me gusta mucho que lo hayas comentado. Y hay una cosa que también trabajo mucho actualmente, que es el tema de la química, ¿no? Cuando según qué palabra decimos, generamos química cerebral. Por ejemplo, la oxitocina, ¿no? Que genera confianza. Y va relacionado con la pregunta que te voy a hacer ahora. ¿Cómo usar la palabra para generar confianza rápida? En un juicio, en una venta, en una reunión. ¿Cómo la usas? ¿Tienes algo claro que te haya hecho pensar esto o puede ser muy amplio? Bueno, hay algunas cosas que se pueden decir y aprovecho para recomendar un libro aquí a todo el mundo, que es Cómo ganar amigos e influir en las personas, de Dale Carnegie. Es un libro muy chulo sobre cómo... Lo tengo ahí. Es un libro, Sí, sí. es un libro chulísimo, muy bueno de cómo establecer mejor relaciones personales y cómo pues ser más amigable, si quieres, con las personas y causar una mejor impresión. Hay un consejo que da ese libro que me gusta mucho y por eso cito el libro, que es, para empezar, intenta aprenderte siempre el nombre de las personas, llámales por su nombre y Sí. muestra un interés genuino por ellos. Siempre que hables con una persona, tú tienes tu objetivo en mente, ¿no? Yo quiero hacer esto, si vas a comunicar con un sentido de un propósito de venta. Yo quiero, yo tengo, yo hago, y eso está muy bien. Pero esa persona también es un ser humano, con sus inquietudes, con sus problemas, se le ha roto una tubería en casa, ese tipo de cosas. Entonces, el primer consejo que da ese libro es apréndete el nombre de las personas y llámales por su nombre, eso genera una mayor cercanía. Pero también este consejo lleva un poco más, es preocúpate genuinamente un poco por la gente con la que hablas. Si en una conversación anterior te contaron que habían tenido un problema en casa, haz un follow-up sobre esa pregunta que te hicieron o sobre esa información que te dieron. Muestra interés genuino por la gente. Esto hila con otro consejo que he leído alguna vez por ahí y que tenía un compañero de trabajo que aplicaba mucho, que es, antes de entrar en materia, habla con la gente. Si vas a venderle algo, no entres y esto es lo primero que hacer, no utilitarices la conversación al 100%. Muestra interés genuino por la gente, por las personas, porque eso tú, como bien dice tu intervención al principio, es recíproco. Si tú te interesas por la gente más allá de lo que tú quieras, la gente inconscientemente, y también como seres humanos que somos, es recíproca en ese interés. Entonces, muestra interés genuino. Un consejo es, nunca empieces la conversación directamente sin entrar en materia y ya está. Tenía un amigo que tenía, un compañero que tenía un reloj de arena y cuando llamaba a un cliente, el reloj eran 60 segundos. Le daba la vuelta al reloj de arena, nunca empezaba a hablar de lo que quería. Le preguntaba siempre antes por la familia, por cómo estaba. Hablaba de cualquier cosa, niña, menor, hasta que el reloj de arena se quedaba sin arena. Y lo hacía Qué siempre. bueno, qué ¿Por bueno. qué? Porque establecer esa relación, establecer esa conexión previa, mostrar interés genuino, es una cosa que cimenta después poder tener una comunicación más fructífera. Vas a tener más atención, vas a tener más posibilidad efectiva de persuadir. Muy bueno lo del reloj de arena, ¿eh? Me ha gustado. Soy capaz de ponerme uno, pero yo me lo pongo de 10 minutos, estoy chalado, ¿sabes? Pero bueno. Entonces, esto también puede servir para, esta pregunta que viene ahora puede servir para cualquiera en su profesión, pero yo te digo para la tuya, porque estoy hablando contigo. ¿Qué parte de tu éxito del mundo legal crees que no viene del conocimiento, sino de cómo comunicas?
Yo creo que es muy importante, sobre todo en tu profesión también, que tú tienes tu conocimiento, tu fondo, etcétera, etcétera, pero ¿cuántas veces dices, joder, esto me lo he llevado al huerto por la forma de cómo yo comunico? Que aquí lo que quiero resaltar es la importancia que tiene, que tú Sí, puedes ser muy bueno y a lo mejor lo tienes ganado, pero porque no has sabido comunicar como toca, ¿vale? Tanto verbalmente como corporalmente, ¿cómo puede llegar a influir? Yo creo que eso lo tienes tú muy controlado, ¿verdad? sí, o sea, yo creo que eso es una cosa que es difícil decirte porcentajes. Lo que sí te puedo decir es que es un binomio que va de la mano y que es ineludible. Me refiero, cuando alguien comunica muy bien, pero no tiene un fondo, no ha estudiado el tema, no se lo ha preparado, no ha trabajado con ahínco de lo que va a comunicar, el mensaje no llega bien. Y la impresión que genera, seguro que la gente que nos escuche puede pensar en políticos que hablan muy bien, pero que luego piensas, "Ah, no ha dicho nada", es de charlatán. Entonces, la forma solo no vale. Cuando alguien tiene un buen fondo, en el contraste, y ha preparado mucho, ha estudiado, ha trabajado, pero luego no lo comunica bien, la gente no conecta, la gente no entiende tanto, la persuasión no se produce tanto. Entonces, lo que yo te diría es, en mi caso, pero sobre todo en el de todas las personas que nos dedicamos a cuestiones que nos permiten, por suerte, conectar y hablar con los demás, o exponernos a los demás, es un binomio y va muy entrelazado. Es, si las dos cosas, tu mensaje va a llegar peor. Entonces, en mi caso personal, pero también el de todos los demás, es una cosa que está, yo tengo muy interiorizada, la importancia de comunicar bien, y no solo significa, como decía, llevar bien los tiempos, las cadencias, la exposición, el hilo del discurso, también implica diseñar el mensaje para tu público, implica saber cortar cuando hay que cortar, son muchas cosas, pero te diría que es una parte, un ingrediente fundamental de cualquier éxito de un profesional. Es como si me preguntas, oye, ¿qué parte de la carbonara es el huevo? Pues es que sin huevo no hay carbonara. Pues sería parecido, es un elemento, un ingrediente esencial. Muy bien. En tu mundo de la abogacía, en cualquier empresa, una persona puede destacar y, lógicamente conseguir mejores resultados, tanto a nivel personal como en la empresa, porque claro, si en la empresa te va bien, normalmente en el personal también va un poco parejo, si todo te va bien. El saber tener esa capacidad de oratoria, de hablar en público, de tener la técnica negociadora, todo esto, ¿tú crees que una persona puede destacar más en su trabajo, está más valorado? ¿O se compensa con la expertise que pueda tener el otro que no sea oratoria? O sea, ¿en qué nivel pones tú de importancia el saber oratoria o hablar en público o expresarse como toca, tener las técnicas de transición de cómo tú hablas, todo esto, para una persona que trabaja en una empresa o que tiene su propio negocio? No sé Yo, si me he explicado, me he liado un poquito, ¿verdad? no, perfectamente. ¿No? La respuesta Vale. corta, Rafa, es que sí, que es súper importante. Y te diría que, en mi opinión, es una de las top 5 skills que tiene que tener un profesional actualmente. Quizá con pensamiento crítico, con capacidad de esfuerzo, con resiliencia y con capacidad de estudio y profundización en los temas que trate en su día a día. Comunicar bien me parece que es una de esas skills fundamentales y esenciales. Si yo tengo que contratar a alguien en mi empresa, es una de las primeras cosas que miramos. ¿Cuál es tu capacidad para comunicar tus ideas? No porque todo el día tengas que persuadir, sino porque también tienes que estar con tus compañeros, tienes que tomar decisiones con tus socios, tienes que explicar por qué una cosa y no otra. Ser capaz de comunicar con objetividad, con claridad, con profundidad, sin ofenderte. Ese tipo de cosas es esencial para cualquier empresa, esencial para cualquier comunicador, pero esencial para cualquier persona que quiera integrarse en una organización o que quiera que sus ideas, sus mensajes, cualquier idea que quiera llevar a terceros, pues impacte más en esos terceros, se entienda mejor y llegue mejor a todo el mundo. Muy bien, muy bien. Eh, es que es así. Las personas, sobre todo, es que aparte te da como fuerza interior saber que tú tienes estas técnicas, porque tú sabes, hay personas que tú le entras y no saben por dónde salir.
o bien no tiene una idea muy buena para ponerle a su jefe, a un cliente, a quien sea, y por no haberlo dicho con los pasos que hay que dar, no se lleva el gato al agua. O sea, yo creo que es algo súper importante. Vale, y ahora la siguiente pregunta. ¿Qué nos dirías para cerrar una venta aplicando técnicas de oratoria? ¿Cómo sería tu idea? ¿Cómo lo enfocarías? ¿Cuáles serían, dime 3 pasos o 2 pasos, los que tú veas que puede haber? Vale, bueno, yo creo que hay que intentar, o voy a partir de una cosa de la que ya hemos hablado, que es construir el mensaje empezando por a quién, digamos. Yo creo que la primera cosa que tienes que hacer es preguntarte cómo aquello que quieres vender a una persona puede influir en esa persona desde su punto de vista. ¿Qué cosas puede solucionarle? ¿Qué cosas puede ayudarle a que su vida sea más sencilla? Y que cuando lo sepas, o sea, primer paso sería, Rafa, pregúntate cómo aquello que vas a intentar vender modifica, mejora la vida de la persona con la que vas a interactuar. Entonces, pregúntate eso. Segundo, construye el mensaje de tal manera que ese sea el principal foco, que puedas explicar con detalle cómo eso va a generar un impacto. Yo siempre cuento cuando tú vas a argumentar una cosa, los argumentos impactan por 2 razones, o son persuasivos por 2 razones. La primera es que la gente que lo está escuchando, la persona que lo está escuchando, se lo crea. La credibilidad del mensaje, ¿no? La veracidad. Yo escucho que alguien ha dicho una cosa, la acepto mentalmente como cierta. Eso no tiene que ver solo con que sea verdad, sino con que la explicación tenga la suficiente profundidad como para aceptarla efectivamente. Esto que ha dicho, me lo creo. Pero la segunda es que tenga impacto, que sea un mensaje que cale, que llegue, que me importe. O de otra forma, ha dicho, que responda a la pregunta, si te he creído, ¿por qué me importa? ¿Por qué tiene que influirme? Entonces, segundo paso es, ya sabes cuál es la cosa que puede solucionar aquello que vayas a vender. La segunda es, explícalo centrándote no solo en el por qué esto es así, sino porque tiene que importarte tanto. Es decir, que tu argumentación no solo tenga que ver con la veracidad de lo que estás contando, mira, esto es así, sino también que lo lleves un paso más. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué merece la pena? ¿Por qué compensa, por ejemplo, la inversión, el coste? Entonces, te diría que lo segundo sería ese paso. En la explicación, no olvidar la relevancia que tiene lo que estás transmitiendo para la persona o lo que estás intentando vender para la persona que te está escuchando. Y la tercera es, si tú tienes claro que puede haber alguna objeción al proceso de venta, si crees que puede haber alguna cosa que pueda suscitar suspicacia, no lo ignores. Si sabes, por ejemplo, que un problema puede ser el factor precio, que puede ser que haya otra competencia que lo ofrece un poco mejor, no ignores los posibles problemas y los entierres debajo de la alfombra como si eso fuera a solucionar cualquier cosa. Las cosas que tengas que lidiar, lídialas. Sé honesto, abierto, transparente, intenta dar una explicación que pondere, que compare los impactos. Pues mira, a lo mejor sí, esto es relativamente o un poco un 20% más caro que los productos que pueda ofrecer la competencia o de las que ya tenga esa persona, pero a lo mejor dura más, a lo mejor tiene mejor calidad, a lo mejor ofrece un servicio que te va a generar más rendimiento, a lo mejor se va a amortizar más rápido, lo que sea. Pero no ignores los problemas, enterrándolos debajo de la mesa, y aborda abiertamente también la respuesta a las posibles objeciones para apartarlas como posible obstáculo a cerrar esa venta. Entonces, empieza pensando por la persona a la que te vas a comunicar. Transmite tus mensajes pensando no solo en explicar su credibilidad, sino también el impacto y la relevancia que tienen para la persona que te está escuchando. Y no ignores las posibles objeciones, trátalas de forma abierta, honesta, transparente, que permita que no sean obstáculos al cerrar el proceso de venta. Está muy bien lo que comentas de que hay que afrontarlo y abordarlo. Hay veces que por miedo a no decirlo, te lo va guardando y la otra persona lo tiene en la cabeza y no has sido capaz de rebatir lo que está pensando a tu favor, ¿no? Has hablado de impacto ahora, el impacto que hay que tener. ¿Qué impacto tienen los primeros 30 segundos cuando empieza el jaleíto?
Bueno, cuando comunicamos, y en realidad cuando hacemos casi cualquier cosa, hay una frase que creo que lo resume bien, que es first impression lasts. Es la primera impresión permanece. Y la reformulación de esa frase tiene pues mil derivadas, ¿no? No hay una segunda oportunidad para generar una primera impresión. Y eso nos pasa con todo. Cuando leemos un libro, cuando vemos un podcast, cuando vemos una película, si la introducción nos gusta, si el primer capítulo nos gusta, por eso tú tienes una introducción tan trabajada, Rafa, si tenemos un capítulo, una serie que nos atrae, por eso se invierten decenas de millones de euros en los pilotos de una serie. Las primeras interacciones que tenemos con algo, nuestro cerebro lo que hace es generar una generalización apresurada respecto de unos primeros inputs. Es un sesgo cognitivo de nuestro cerebro. Aquí recomiendo un segundo libro, que es Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, libro súper chulo, que habla de los sesgos cognitivos y de cómo funciona nuestro cerebro, y es súper útil también para cualquier persona que quiera dedicarse a vender mejor, porque te permite entender cómo funciona el cerebro de las personas. Bueno, pues Kahneman habla en ese libro de los sesgos cognitivos. Uno de nuestros sesgos cognitivos en el cerebro es la generalización apresurada. Con unos pequeños inputs, mi cerebro extrae conclusiones. Eso es lo que hace que a veces me voy a tomar unas cañas con unos amigos a un bar, me presentan a alguien y en los 3 primeros minutos yo ya he internamente, quizá no externamente, formado una impresión sobre esa persona. Me cae bien, me cae mal, es majo, no es majo, me puedo llevar bien con él, no. ¿Es suficiente información la que tengo ahí? No. Pero mi cerebro, con esos pequeños inputs, que a lo largo de la historia este sesgo cognitivo me ha sido súper útil, formar rápido impresiones, aléjate de eso, malo, acércate a eso, bueno. Ese tipo de generalización apresurada es muy útil en ocasiones, pues cuando comunicamos en público también pasa. Entonces, si hay una persona en un proceso comunicativo, sea con más gente, con menos, en un 1 a 1, los primeros 30 segundos, o el primer minuto si quieres, forman en el cerebro de la persona que te escucha de forma inconsciente una impresión. Es involuntario y es inconsciente. Pero es súper importante, porque si esa impresión es buena, si la predisposición que genera es positiva, tienes mucho camino ganado. Tienes puesta una alfombra roja y tú irás por esa alfombra roja. Si la impresión es mala, si por lo que sea has caído mal, has parecido prepotente, has parecido poco preparado, tu camino es subir trepando al Machu Picchu. Tienes que subir arrancándote las piedras. ¿Es imposible? No, no es imposible, pero lo tienes muy complicado. Entonces, por eso es importante la apertura en cualquier proceso comunicativo. Los primeros compases, no nos vamos a poner un tiempo concreto, pero los primeros compases de un proceso comunicativo influyen, generan un sesgo cognitivo, que es una generalización apresurada, que tiene un impacto de cola en cómo se percibe todo lo que dices después. Estoy alucinando porque cómo está todo lo que estamos hablando, cómo se ha relacionado con lo que yo intento transmitir y enseñar, ¿no? Yo tengo una formación, y aparte también lo hice en México en 2 conferencias, los 6 estímulos de la venta invisible. Entonces, el primero es la parte visible y el segundo es la parte personal. Y luego ya viene la memorable, la tangible, no sé qué. Según cómo te vean al principio, claro, si yo, lo que tú has comentado antes en la entrevista, tengo que conocer a quién voy a ver. Es un ejecutivo, es uno que está, es un navegante, es uno de una cooperativa agrícola. ¿Cómo voy? Tal como voy vestido, la forma que voy, lo he investigado, solamente ya me ve que soy de los suyos. Yo cuando estaba con el seguro de mibarco.com, yo iba, en verano iba con náuticos, iba a contar al puerto a ver un cliente, como van ellos, ¿no? Iba a ver a un hotel, a la junta de compras y iba con traje. O sea, hay que saber, solamente que te vean así ya es importante. Y luego, lo primero que salga por tu boca, que es lo que estamos lo que está relacionado con esta pregunta, es impactar. Llama la atención ese a los 30 segundos y dice, hostia, esto es diferente. Porque están tan acostumbrados a siempre al mismo discurso que no nos diferenciamos. Y yo creo que esos primeros 30 segundos son brutales, tanto la parte visible, que está de maravilla, que hayas comentado lo del libro y tal, y luego lo primero que te sale por la boca, ¿sabes? Entonces, nosotros, mira, por ejemplo, cuando alguien venía a la oficina a pedir un precio de seguro de auto, ¿sabes qué decíamos? Oye, disculpe, ¿qué piensa usted de los seguros? Lo primero que le preguntábamos. Se quedaban bloqueados. Viene a pedir, y yo le digo, no, ¿usted qué piensa de los seguros? Ya lo tengo para mí, ¿sabes? Sí. ¿Sabes? De eso se trata. Ahora lo siguiente, tú tienes una cosa que yo lo uso, te lo cogí eso de tu libro y de tu formación, que es el método ARE.
Sí, lo de argumentar, razonamiento y evidencia, yo sí, le digo afirmación, razonamiento y evidencia, y que es brutal para llevar, incluso lo utilizo en el copywriting de los posts y tal, lo utilizo muchas veces. Está sí. dolor, beneficio, solución, y a veces utilizo la tuya, ¿no? Afirmar, razonar, evidencia, ¿no? ¿Qué me tienes que comentar de esto? Bueno, pues básicamente el método ARE es un método que te voy a contar una cosa, no es en primicia, pero sí es, como hace 8 años que hicimos la formación, pues he iterado un poco esa idea y voy a darte un paso más del método. Ahora le llamo método AREI. Ah, con I El latina. método ARE, sí, con I latina al final, es básicamente un método de argumentar. Argumentar es el proceso por el que alguien intenta persuadir a alguien de algo. Yo quiero convencerte de X, pues eso es argumentar. Utilizarás argumentos, que son razones, ideas, para soportar una determinada tesis. Quiero que te compres este barco. Pues tienes argumentos, el conjunto de esos argumentos son una argumentación. Entonces, argumentar puedes hacerlo de 1000 formas. Y hay 1000 esquemas argumentativos, si queremos llamarlos así, algunos muy sofisticados, si uno se pone a estudiar y lee pues, a buenos argumentadores, pues Toulmin pues te contará formas súper sofisticadas de argumentar que completan cómo hacer un argumento, digamos, perfecto. El problema es que muchas de esas son demasiado complejas para una interacción social normal. Si no estás teniendo una epístola con un tercero donde quieres argumentar y contestar, no valen, porque en una conversación pues es muy complejo implementarlas. Entonces el método AREI es un método sencillo para argumentar, para explicar un argumento concreto de la forma más persuasiva posible y que llegue lo mejor posible. Y está predicado o tiene una premisa en el corazón, ese método, que es que cuando hablamos, cuando comunicamos, hay una cosa súper importante, que es pónselo fácil a la gente. Cuanto más difícil sea entenderte, más o menos probable es que la gente te siga, que le persuada lo que estás contando. Entonces, en el corazón de este método AREI late una idea, que es: pon lo más fácil posible que la gente te entienda, porque así es más probable que al final tu mensaje impacte. Y básicamente implica que cuando quieras desarrollar un argumento, lo hagas en 4 partes: una afirmación, un razonamiento, una evidencia y un impacto. Afirmación, razonamiento, evidencia e impacto. Entonces, ¿qué es cada una de esas cosas? La primera, una afirmación, es tener para el argumento un título claro, que sea breve y que sea corto y conciso, breve y conciso. Y que además sea autoexplicativo, que con esa afirmación se entienda todo el argumento que después vas a desarrollar. Entonces, una afirmación es un título para tu argumento, cortito, pero que permite entender el argumento desde el principio. ¿Por qué es útil? Pues porque tener una afirmación hace una cosa. Hay una frase de un filósofo cordobés, Séneca, que dice: no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Pues la afirmación es poner a la gente en la dirección correcta, para que cuando después venga el viento sepan a dónde van, ¿no? Entonces, es decirle a la gente desde el principio: mira, este es el argumento que te voy a contar. Por eso es importante la afirmación, facilita el trabajo a la gente de entender. No sé si alguna vez a los oyentes les ha pasado que escuchan a alguien y dicen: pero ¿a dónde quiere llegar, no? Pues tener una afirmación evita ese problema de que la gente no sepa a dónde quieres llegar. Ten un título sencillo para tu argumento. Por ejemplo, si quieres convencer a ese chaval de 24 años de que fue al concesionario a comprarse un Volkswagen Golf, pues el título para el argumento es el coche más bonito del mercado. Eso es un título. Una afirmación es un título para el argumento breve y conciso. Es el coche más bonito del mercado. ¿Qué es un razonamiento? Segundo paso del método. El razonamiento es el proceso por el que explicas por qué esa afirmación que has hecho es correcta, es verdad. Decía antes que para que un argumento resulte creíble tiene que cumplir un doble requisito, un doble eje, si queréis. En el eje X, digamos, está que el argumento sea creíble. En el eje Y está que el argumento sea importante, que sea relevante para la persona que lo está escuchando. Pues el razonamiento es el proceso por el que le explicas a alguien por qué se tiene que creer eso que le has contado, por qué tiene que aceptarlo mentalmente. Entonces, razonar es explicar por qué tu argumento es cierto. En este caso, el ejemplo que está desarrollando,
de que tu Volkswagen Golf es el coche más bonito del mercado, pues habría que explicar eso. ¿Qué características tiene que lo hacen el más bonito? ¿Por qué es más bonito que un Range Rover Evoque? Es explicar por qué el argumento es cierto. Lo tercero es la evidencia. La evidencia es dar una prueba objetiva, algún dato, alguna forma de acreditar el argumento. O sea, es probar o acreditar que lo que has contado es así. Puede ser un dato, puede ser un ejemplo, puede ser una analogía, puede ser una situación similar en el pasado, puede ser cualquier cosa que ayude de forma objetiva a corroborar tu argumento. ¿Por qué? Porque tener una fuente objetiva, tener algo que corrobore un argumento subjetivo hecho por alguien, refuerza la impresión del argumento, refuerza la credibilidad del mismo. Entonces te doy un título, te explico por qué eso es así y es verdad, te doy prueba, evidencia, te acredito que eso es así. Esos serían los 3 primeros pasos del método ARE que sirven para que una persona se convenzca de que lo que le has contado efectivamente es así. El último paso sería el impacto, que es cerrar el círculo, es explicar por qué ese argumento que se ha creído efectivamente, y como decía antes, le tiene que importar. Entonces, el impacto es explicar por qué ese argumento que te has creído ya tiene que ser relevante para la decisión que estamos discutiendo, para la argumentación que te estoy haciendo. Por ejemplo, por verlo en el ejemplo del coche. Si consigo explicar que el Volkswagen Golf actual es el coche más bonito del mercado, ese es mi título, lo explico bien, doy la justificación, nuevo diseño, espectacular por las razones que sean, doy una prueba, imaginaos que hay una encuesta en el mercado que efectivamente dice que entre gente joven el coche Volkswagen Golf es el más valorado porque junta las que sean características, eso sería mi evidencia. El impacto sería explicar por qué a esa persona de 24 años le tiene que importar. Pues oye, ahora con 24 años probablemente no sea tan importante para ti que el coche sea espacioso o que tenga el maletero más grande o que te permita llevar a 5 hijos, sino explicar por qué a esa persona que tiene unas determinadas necesidades, que tiene unos determinados deseos, como decía Rafa, que tiene unos determinados dolores, eso le importa. ¿Por qué le tiene que importar a ese chaval de 24 años que el Golf sea el coche más bonito del mercado? Esto que he hecho, esta explicación que he hecho con un argumento un poco tonto, por supuesto seguro que el Volkswagen Golf no es el coche más bonito del mercado, hacerlo con un argumento, con tu argumentación, con las ideas que tú quieras vender, les da más fortaleza, más fuerza, más profundidad. Partir de un título claro, explicar por qué eso es así, por qué es cierto, probar a acreditar, dar alguna fuente objetiva que permita corroborarlo y después dar un paso más y explicar por qué a esa persona que te está escuchando le tiene que importar, por qué el argumento es tan relevante, cuál es su impacto. Brutal, brutal. ¿Os habéis dado cuenta del brujo lo que ha hecho, no? Os ha contado al principio una cosa de un gol y ahora te la saca. Eso también se utiliza, son técnicas que hay para argumentarlo y para argumentar toda la entrevista o la conferencia que esté haciendo. Back, no sé, no me acuerdo cómo era Back, para el cierre de ventas se hace, que es recordar algo que has contado justo antes del momento de el testimonio que hayas hecho antes. Pues, oye, ¿has visto cómo le fue a Nuria con el seguro de salud? Pues, recordarlo. Y ahora te meto de un lío, ¿vale? Venga. Ya sé que no partiendo nada con las tablas que tienes. Ahora, hazme un ARE, bueno, un AREI para un mediador que quiere vender un seguro de salud. Bueno, lo primero de todo... Primero si te apetece, que tampoco soy tan... Mira, justo iba a decir, yo podría hacerlo, ¿no? Pero iba a decir, una cosa súper importante es, y creo que para todo el mundo que nos escuche tiene que entenderlo, argumentar bien o ser capaz de argumentar bien no es, y creo que por la percepción social quizá que tengamos de los políticos es incorrecta, no es poder hablar de cualquier cosa. Si no tienes ni idea, no vas a poder hablar de esa cosa. Entonces, tener capacidad para argumentar bien lo que te va a permitir es sobre cosas que tú tengas un buen conocimiento, que hayas trabajado bien, que conozcas en detalle, vas a poder explicarlas mejor. Entonces, dicho esto, ¿yo podría hacer una argumentación sobre eso? Sí, pero no tengo ni la más remota idea sobre cuáles son las características de un seguro de salud, ni cuáles son las ventajas de uno sobre otro. Entonces, lo podría hacer, pero no sería bueno, porque para poder ser bueno en algo, tienes que tener el fondo y luego el cómo lo cuentas solo está puesto on top de ese fondo. Y por eso yo siempre cuando doy mis formaciones digo, oye, esto no es para vender humo. Primero tienes que tener un
profundo conocimiento de lo que vas a contar. Tienes que haber trabajado mucho en tu mensaje. Tienes que saber cuáles son tus características, lo bueno de tu producto. Tienes que haber destilado cuáles son las ventajas, las desventajas. No vas a llegar allí y porque alguien te haya dicho, cuéntalo así, salga. No, no, no. Hay un trabajo previo de fondo que es súper importante. Que eso es lo que has dicho durante la entrevista, que hay que prepararse todo bien y saber lo que uno está, sobre todo, vendiendo y saber lo que la otra persona desea. Entonces, así se puede argumentar mejor el AREI, ¿no? Totalmente. Es eso, ¿no? Muy Totalmente. bien. Ahora ya para finalizar, tengo una pregunta. ¿Qué consejo le darías a un profesional, ¿vale? Que siente que habla bien, pero que no logra convencer ni cerrar. Buena pregunta. El consejo que le daría es, como en casi todo en la vida, el tesón y el esfuerzo dedicado con foco hacia una cosa te hace mejorar muchísimo. Lo que pasa es que a veces, por miedo, por vagancia, por comodidad, no lo hacemos. Si tú tienes un problema de que no estás en forma, todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Tienes que cerrar el pico, ir al gimnasio o salir a correr. En resumen, es súper sencillo, no se le esconde a nadie. Pero luego no lo hacemos, porque es incómodo levantarse para ir al gimnasio a las 7 de la mañana, porque me gusta más abrir el pico que cerrarlo. Aprender cualquier ciencia, cualquier cosa, es parecido, no tiene grandes obstáculos. Es sentarse, ponerse, estudiar, analizar. Entonces creo que para cualquier persona que sepa que tiene un punto de dolor ahí, que no es lo suficientemente efectivo, mi mejor consejo sería no te pongas excusas. Si no mejoras, porque no quieres. Porque con pequeños detalles, escuchando este podcast, leyendo un libro, exponiéndote más, intentando ser consciente, diseñando un proceso de aprendizaje. Y vivimos en la época donde nunca ha sido tan fácil aprender de cosas. Te abres ChatGPT y pones, por favor, diseñame un plan para aprender de esto. Te va a decir con quién contactar, te va a dar los elementos. Muchas de nuestras profesiones van a desaparecer porque es que es tremendamente fácil aprender de cualquier cosa. Pero hay que querer. Entonces, si a ti te duele eso, si creéis que es un punto de mejora, no te pongas excusas. Dedícale tiempo, dedícale cariño y probablemente sea una skill que no te arrepientas de haber trabajado en tu vida. Yo llevo 15 años dando clase de oratorio. Nunca, nadie me ha dicho, nunca. Joder, pues en realidad no me ha aportado tanto. Nunca. Porque ser capaz de comunicar mejor lo que piensas, lo que sientas, lo que quieras transmitir, es algo que te sirve de forma transversal en la vida. Entonces yo creo que es una cosa súper útil. Da igual si luego la proyectas a una cosa u otra. Entonces no te pongas excusas, siéntate y piensa que puedes mejorar tangiblemente y en concreto. Vale. O sea que la persona lo que tiene que hacer es formarse, tener el conocimiento de oratoria y tal, y así logrará convencer. Porque uno Y puede tener disponerse muchas ganas de algo, puede saber arreglar a lo mejor algo del motor de tu coche, pero de aquella manera, ¿no? Y en cambio, si tienes el conocimiento, es como el chiste, ¿no? Que uno se estropea el coche, llega, lo aprieta un tornillo y dice, son 50 euros. De 50 euros por apretar un tornillo, dice, sí, pero ¿dónde estaba el tornillo? Sí. ¿Sabes? O sea que más o menos es similar que tú puedes ser muy buen hablador, pero otra cosa es esto. Otra cosa es esto. Convence y vencerás. Una cosa es convencer y para eso tienes que tener la técnica. Yo antes de despedirme de Antonio, que vuelvo a reiterar, muy agradecido, siempre que lo he llamado me ha ayudado, me ha venido a mis podcasts, también una vez estuviste en mi formación en Madrid, ¿te acuerdas que vino un compañero tuyo? Sí. Allí que a dar una charla en un workshop del Método Mayo. Y yo os lo aconsejo, sinceramente, la gente que me conoce sabes que yo muy pocas veces suelo aconsejar algo, pero esto a mí me cambió la vida en el sentido de que más o menos puedo tener una conversación con una persona y llevarlo a donde yo quiero llevarlo. Y es muy importante, sobre todo porque te da mucho poder en el sentido que te sientes tranquilo de que tú dominas la situación, de que vas a saber salir. Aunque no sepas algo, vas a saber salir de una forma honesta y bien, porque vas a saber torear, porque vas a estar tranquilo. Y si alguna vez tienes que hablar delante de la junta de tu empresa o en una conferencia o incluso con tu familia hacer una charla, lo que sea, vas a saber estar. Yo, sinceramente, te lo aconsejo de corazón, que lo busques por ahí, estará en un montón de sitios, tú buscas Convence y Vencerá, estará en Amazon, ¿no? Antoni, estará por un montón de sitios, ¿no? Y sí. En la Casa del Libro, donde sea,
y te lo aconsejo de corazón, ¿vale? Y ahora, ¿quieres añadir alguna cosita más tú que nos hayamos dejado en el tintero o alguna cosa tuya propia, lo que tú consideres? Bueno, yo creo que hemos cubierto bastante bien, pero bueno, yo cierro con una idea que hemos hablado hace un rato y que creo que es importante, que es la idea de la maratón. Hay gente que cuando escucha este tipo de podcast y cuando le hablan de comunicar en público dice, todo eso está muy bien, pero es que para mí es imposible. Yo colapso, yo me pongo nervioso, yo me pongo a temblar. Eso es una cosa que yo no puedo hacer. Bueno, pues el mensaje que yo les mandaría a todas esas personas es solo estás 1 kilómetro antes de esos 42 que hay que recorrer. Yo he visto a gente que no era capaz de abrir la boca, que se quedaba en blanco, que se echaba a temblar cuando tenía más de 2 personas delante, convertirse en grandes comunicadores. He visto a gente ganar confianza en sí mismo gracias a comunicar mejor. Es tomar la decisión, es saber sentirte incómodo y es seguir un proceso que después te va a hacer sentirte mejor, tener una skill más y poder llevar tus mensajes un pasito más allá. Todos tenemos cosas importantes que contar, cada uno cosas distintas de lo que nos gusta, lo que nos llena, lo que hacemos, nuestros proyectos. Saber comunicarlos es esencial y es para todo el mundo, no es para el que ya lo hace bien, es para cualquier persona que quiera hacer que sus ideas lleguen más lejos. Entonces, si alguien está en esa situación, si alguien teme, tiembla, se pone en blanco y le da miedo, para esas personas especialmente es este podcast. Y el mensaje es, todo el mundo ha estado ahí, no pasa nada, es posible, solo hay que ponerse, escribid a Rafa, escribidme a mí, y seguro que hay una solución para esos problemas y os puede ayudar a tener mayor confianza y mayor éxito en vuestras ventas y en vuestra comunicación en general. Conseguir mayor confianza, lo acaba de decir Antonio, eso es lo que me pasó a mí. O sea, yo soy la evidencia, ¿no? Si tuviéramos que hacer el método de ahora, viniera la evidencia, sería yo. Entonces, yo, o sea, cuando yo quise pasar de ser corredor, bueno, venir a corredoría en el 2022, pero ya lo he decidido del todo. Y antes, pero en aquella época de 2017, de 2018, digo, hostia, no me sentía tranquilo si yo no tenía un poco de fondo para saber hacer un pequeño discurso, saber hablar bien, porque me ibas a exponer en las redes. Y claro, a mí lo que me ayudó es a tener más confianza. Así de claro. Y solamente con eso, y también da un poquito de cositas. Yo me acuerdo la primera vez que me grababa que la espalda sudando que aquí. Y ahora ya hoy en día, brutal, ¿no? La primera que hice en México con 400 personas, la verdad, llevas el gusanillo aquí, llevas los nervios de tal, pero ibas súper tranquilo. Es como colocarme, cómo no salirte de la caja, ¿no? Que dicen ellos, que hablar, gesticular, todo, cómo llevar el público, cómo llevarlo aquí. Eso te ayuda. Entonces, ha comentado Antonio, sí, ChatGPT te va a enseñar lo que tú quieras. Podemos ser autodidactas, yo lo he sido mucho en mi vida antes, pero hay una cosa que se llama aceleración. Si tú quieres acelerarte, tienes que pegarte al culo de la gente que te ahorra años, meses de estar tú solo. Entonces, lo que me pasó a mí, yo leí mi libro, Catacrack, me voy 2 días a Madrid. Tal cual, ¿eh? Porque yo me convenció. ¿Por qué? Porque lo primero que leí, que es el título, Convencimiento das, yo ya leo el libro, que es lo que hemos comentado hoy. Lo importante es que decir el impacto de las primeras palabras, ¿no? Entonces, el hook de este libro, yo ya lo leí y digo, hostia, yo quiero aprender de esta persona. También lo cotilleé un poquito por internet, vi que salió en la tele, hasta con el Piqueras, que he visto con Piqueras que hiciste una cosa, un debate que hiciste en un programa de televisión que fue muy chulo. Es decir, con un crack. Entonces, yo me voy con los cracks. Por eso yo te aconsejo que te apuntes y te pegues al culo de la gente que sabe. ¿Y qué tiene Antonio? Antonio tiene, que lo pongo aquí ahora que lo veis en la pantalla, contacta con él en trainertalk.es. Talk se dice, ¿no? En inglés, trainandtalk.es. Y es la academia suya, y donde yo hice mi formación, y te aconsejo que contactes con estas personas si de verdad quieres dar ese paso y esa confianza que te da tener tu posicionamiento cuando sale una palabra por tu boca y que la gente te escuche de verdad y que convenzas, que es lo más importante. ¿Vale? Antonio, ¿alguna cosita más?
Nada, sobre todo darte las gracias, Rafa, por la invitación y muchas gracias a la gente que nos escuche por su tiempo. Ha sido un placer estar aquí y nada, a vuestra disposición, tanto de Rafa como de la audiencia. Espero que haya gustado este ratito juntos y nada, para mí ha sido un placer. Vale, no te vayas tú, que nos vemos a la hora del fondo cuando doy finalizando. Tú te quedas aquí y nos despedimos tú y yo, ¿vale? Crack, Eso. pues el siguiente asegurarte, ya viene el 123, qué locura. Bueno, nos vemos. Hasta la vista.